Hoy quiero hacerte una pregunta y quiero que te vayas a ese momento donde estuviste esperando justamente con ansiedad a tu hijo, tu hija, tu esposa te dice, ¿sabes que estoy embarazada? Te lleno de tanta alegría, de tanto gozo, y estuve esperando justamente ese momento. Y si llegan los tiempos del alumbramiento, yo te preguntaría, ¿dónde dejarías que naciera tu hijo? ¿Dónde buscarías que naciera tu hijo? ¿En un hospital público o en un hospital privado o en tu casa o en un taxi? ¿No? ¿Dónde te gustaría que naciera tu hijo? Y en esa parte, en ese contexto, yo creo que la mayoría diría, creo que ahorré lo suficiente para que mi hijo estuviera en el mejor hospital con el mejor médico. Creo que muchos pensarían de esa manera. Y sin duda no está mal que tú quieras ofrecerle lo mejor a tu hijo. ¿Por qué? Pues porque es tu hijo y porque lo amas y porque realmente quieres hoy lo mejor para él. Pero si tú ves las Escrituras, son cosas distintas. Hoy estamos en el primer domingo del mes de diciembre y cómo Dios nos permite ver muchas cosas en su presencia a Él. Por ejemplo, venimos de 2 meses atrás, donde se habló de mucha muerte, donde se vivió mucha muerte, donde la gente adornó su casa de muerte, de oscuridad, de esqueletos, de sangre, de brujas. Y digo, wow. Y Dios, a partir de este mes, ves las casas llenas de luz, luces de colores, la gente con una actitud totalmente distinta, se respira un ambiente totalmente distinto. Y no cabe duda que cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, Él, ¿quién? Él, ¿quién? Cristo nos dio vida a nosotros. Y hoy estamos en un mes de vida. Porque de acuerdo a la tradición, Cristo nació. Bueno, la tradición dice que un 25 de diciembre. Pero bien, a lo que yo voy es que si tú me acompañas a Deuteronomio, capítulo 7, y vas al versículo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿A quién se refiere Dios ahí? ¿A quién se refiere? A Israel. Era el pueblo más insignificante, el más humilde, el más pequeño. Y Dios escogió justamente ese lugar, ese espacio, a ese pueblo, justamente así como dice la palabra. Dice, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo escogió? El dueño, el amo y señor de todo el universo tenía para hacer que Israel creciera en la mejor tierra, en el mejor lugar. Acompáñame a Corintios, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino
que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿De dónde te escogió Dios? ¿De dónde te eligió Dios? ¿De la basura? Literalmente de la basura espiritual, ahí nos encontrábamos todos. Pudo haber encontrado y buscado los mejores sabios, los hombres más inteligentes, los hombres más pudientes, y él escogió justamente lo vil y menospreciado del mundo. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de oro, plata y piedras preciosas. ¿Así dice? ¿Así dice? No. Dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Mucha gente no entendería por qué Dios buscó justamente vasos de arcilla en lugar de buscar vasos de oro, plata y piedras preciosas. Y tú y yo lo entendemos el día de hoy, porque hoy Dios se quiere glorificar, Dios se quiere exaltar, a Él sea la honra, a Él sea el honor, Él es digno de toda alabanza. Amén. No eres tú, es Él. El título de la predicación del día de hoy es Belén, la pequeña gigante. Belén, la pequeña gigante. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Y quiero que me acompañes a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo era Belén? Pequeña, la ciudad más pequeña, más humilde, más insignificante. Y Miqueas justamente es un contemporáneo del profeta Isaías. Quiere decir que esta profecía fue dicha por Miqueas 700 años antes de que Jesús llegara justamente a la tierra. Y ahí justamente, en ese lugar, Dios decidió que esa ciudad fuera de las más pequeñas, la más gigante, por el evento que iba a suceder más adelante. Amén. La palabra Belén significa casa del pan. Casa del pan. Belén nació el rey David. En Belén fue enterrada la esposa Raquel de Jacob. Y obviamente Belén tenía algo que solamente Dios pudo ver, porque Belén era pues menospreciada, porque realmente no había muchas cosas en esa localidad. Y por eso cuando Miqueas dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Entonces vamos a ir entendiendo justamente esta parte del día de hoy, que estamos empezando, es parte de conocer a Dios. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y hoy nos toca escuchar justamente en estos domingos, vamos a estar escuchando de Jesús.
que tú conozcas de Cristo, que sigas conociendo más de Cristo. Hay cosas que a lo mejor lo has leído, has pasado por esos textos bíblicos y a lo mejor no le has puesto mucha atención. Y creo que todos tenemos la responsabilidad de ir conociendo más y más y más de Jesús. Entonces, Dios ya tenía designado esta ciudad de Judá y justamente vamos a ir viendo cómo antes que llegara Jesús a la tierra, Dios ya había provisto cómo iba a ser anunciado, cómo iba a ser enseñado, cómo iba a ser preparado el camino justamente de Jesús. Y para eso quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y quiero que me acompañes al versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Por sobrenombre, el Bautista o el bautizador, como tú le quieras decir. ¿Con qué propósito lo envió Dios? Y vamos a ver lo que dice el versículo 7. Dice, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen, ¿en quién? En Cristo, en Jesús. A eso vino justamente Juan. Y yo creo que estamos en los tiempos de Juan el Bautista. ¿En qué sentido, pastor? Todos somos Juanes. Todos somos Juanes el Bautista, porque estamos preparando la segunda venida de Cristo. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Cristo va a regresar. Y hoy nosotros tenemos que preparar esa segunda venida. Algo muy importante, acuérdate que muy importante es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él montó en un asno o en un asnillo. Un animal que nunca había sido usado o montado, era específicamente para el Señor Jesús. Pero cuando Él venga, no vendrá en un asno, Él vendrá en un caballo. Vendrá con símbolo de guerra. Eso es muy importante. Tú tienes que ir predicando el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la esperanza, pero con un tinte de es la última oportunidad que tú tienes aquí en la tierra para que cuando tú en vida puedas creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y tengas un lugar, tengas una morada justamente con Él por la eternidad. Entonces nosotros nos convertimos en ese espíritu de Juan el Bautista porque estamos preparando el camino nuevamente de Jesús, porque Él viene. Él viene. Porque Él lo prometió, porque Él lo dijo y lo va a cumplir en los tiempos de su Padre. Mal harías el que no estés preparándote hoy tú para que las personas que están cerca de ti, que están perdidas, que están muertas en sus delitos y pecados, primeramente no estés orando todos los días por ese corazón o por esos corazones. Porque esa es una realidad. La gente que no alcance a escuchar la voz de Cristo se va a quedar y se va a perder por la eternidad en el infierno. Y tienes que ser congruente con el amor que tú sientes por esas personas para que entonces tú pongas mucho cuidado que te gustaría, sería muy sabio que estés pensando que ellos tuvieran un lugar en la eternidad con Cristo. No solamente tú, porque eso sería muy egoísta. Yo ya llegué, a ver, que los demás que se las arreglen. No, Dios te va a preguntar. Dios te va a demandar justamente la sangre de aquellos que estuvieron cerca de ti y nunca les compartiste. Y lo peor, ¿saben por qué no les compartes? Porque no sabes cómo compartir la palabra. Hoy, ¿qué estás haciendo? Hoy, ¿en qué inviertes tu tiempo el día de hoy? ¿En hacer más dinero? ¿En tener un buen puesto?
¿Una buena casa? ¿Un buen viaje? ¿O estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? El ministerio de Juan el Bautista era justamente el del arrepentimiento. ¿En dónde lo hacía Juan el Bautista? Pues en el río Jordán. Ahí llevaba justamente a la gente a bautizarse para que se arrepintieran de sus pecados, porque estaba preparando ¿qué? El terreno para que cuando llegara Jesús, la gente creyera justamente en Él. ¿Quiénes fueron los padres de Juan el Bautista? Vamos a Lucas capítulo 1. Por eso es importante que conozcamos la palabra, conozcamos la Biblia y conozcamos los evangelios, porque un evangelio te va a dar luz de otra cosa que a lo mejor el primer evangelio que tú estás leyendo, a lo mejor te da mucha luz, pero el siguiente o alguno de ellos te da mayor luz de información. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas capítulo 1. Versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Los padres de Juan el Bautista es el sacerdote Zacarías y Elizabeth, su madre. Su madre era una mujer estéril. Ellos estuvieron orando justamente para que Dios les concediera ser padres. Entonces, ya estamos viendo un poco más la parte de mayor información de quién era Juan el Bautista, quién eran sus padres, cuál era el ministerio de Juan el Bautista, y pues obviamente era un ministerio testimonial, ¿no? Su servicio era muy específico. ¿Por qué? Bueno, porque era justamente el preparar el lugar para el Señor. Y este servicio a Dios cumplía con tres aspectos. Primero, un aspecto general. ¿Qué significa? Dar testimonio. El servicio tenía tres aspectos. El servicio a Dios tenía tres aspectos. Primero es el general, porque era dar testimonio. El segundo aspecto del servicio a Dios era concreto. ¿Por qué? Para que todos creyesen. Para que todos creyesen. Por eso tú y yo testificamos el día de hoy. Damos un testimonio. Habrá gente que diga: pastor, no estoy preparado para poder predicar el evangelio y hacer discípulos, pero mi testimonio está haciendo pensar a la gente si se acerca o no a Cristo. Y el tercer aspecto es el aspecto específico, para que todos creyesen. Vamos a ver lo que dice nuevamente Juan capítulo 1, versículo 7. Aquí están los tres aspectos. Dice: vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquí la pregunta que yo te haría esta mañana: ¿cuánta gente cree en Cristo por ti? ¿Cuánta gente el día de hoy cree en Cristo por ti? ¿O tiene esa curiosidad de conocer a Jesús por verte a ti? De ver cómo está realmente tu vida, cómo está esa vida respaldada por tu familia, porque no solamente es mi testimonio, sino que hay de mí atrás. Alguien que quiera un buen testimonio, tenemos que ver la familia de esa persona que está dando testimonio en Cristo. Y preguntemos cómo está su familia, qué está haciendo su familia, qué se dedica a su familia, cuánto cree en el Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista justamente dice que venía a preparar el camino de Jesús. Y aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Era una luz verdadera. Y venía a este mundo, es lo que dice aquí, y venía a este mundo. ¿Para qué? Para alumbrar a todo hombre.
¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es tan sabio el Señor? Porque mucha gente piensa que porque respira, camina, se sienta, duerme, despierta, trabaja, está vivo. Pero para el Señor no. Hay gente que está viva es físicamente, pero está muerta espiritualmente. A no ser que Cristo tome el control de tu vida, entonces te hagas de pasar de muerte a vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces quiere decir que la vida y la luz venían justamente ¿de quién? De Cristo. Cristo ilumina a todo aquel que oye el Evangelio y cree en el mensaje que tiene Cristo preparado para él. Entonces no solamente se trata de escuchar el mensaje del Señor, sino de creer el mensaje que Cristo está hablando justamente esta mañana a ti. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Belén? Si era la más pequeña, la más insignificante, la más humilde, ¿por qué Belén? Porque la gloria era de Dios, no del lugar. Por eso era una pequeña aldea, porque ni siquiera llegaba a ciudad, una pequeña aldea. Una pequeña aldea gigante, por quien iba justamente a llegar en ese lugar. Iba justamente a nacer ahí el Rey soberano, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y cuando tú le compartes a alguien de Cristo, y generalmente decimos, ya Cristo entró a tu vida, ya Cristo entró a tu vida, tú tienes hoy un nuevo nacimiento en Él. ¿Y quién habita en ese corazón? El Rey soberano, el admirable, el consejero, el todopoderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Es el que habita en tu corazón, el que habita en tu vida. ¿Es poco? ¿Es poco? ¿No te sorprende? ¿No te llena de gozo y de agradecimiento, de gratitud? Porque Él escogió de lo vil y menospreciado del mundo para que justamente Él habitara en ese corazón, que por muchos años le sirvió al diablo, que por muchos años se sirvió a sí mismo y que ahora ese corazón le pertenece a Él, solamente a Él. Solamente a Él. Él es el dueño de ese lugar, de ese corazón. Y la pregunta es, ¿cómo debe estar cuidado ese corazón? ¿De qué tiene que estar alimentado ese corazón? ¿Qué tiene que reflejar ese corazón? Porque también lo dice claramente en los evangelios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué tanto hablas tú? Durante la semana, ¿de qué hablas? ¿Qué es lo que más ocupas hablar? Cuando estás en la escuela, cuando estás en tu casa, ¿de qué hablas mucho? ¿De ti? ¿De tus logros? ¿De tus éxitos? ¿De tus sueños? ¿De tus proyectos? ¿O hablas de Jesús? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa Belén? ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Casa del pan. No había entonces ninguna confusión el día de hoy. ¿Por qué? Quiero que me acompañes. Estás en el Evangelio de Juan. Acompáñame al capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35. Belén significa casa del pan. Y después Jesús dice en Juan 6, 35, dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.
¿Quién se siente saciado por el Señor? Y no solamente es un saciado de hambre, sino también de sed. Pero aquí, claro que Jesús fue muy concreto, muy específico, muy claro. El que a mí viene. El que a mí viene. Y lo pongo bajo este contexto. Cuando tú estás enfermo y tienes una gran necesidad de salud, va el médico a buscarte y te pregunta, oiga, ¿está enfermo? ¿Necesita el médico? ¿O vas y tú lo buscas? ¿Qué haces? Si alguien en tu casa está enfermo, muy enfermo, ¿qué haces? ¿Esperas que alguien toque la puerta y diga, creo que es el médico? ¿O vas y buscas al médico? El que a mí viene. Y la persona que está saciada, la persona que no tiene hambre, nunca va a ir a Jesús, porque está saciado de las cosas del mundo, está saciado de sus pasiones pecaminosas, está saciada su carne y por eso no busca a Jesús. Jesús es el pan espiritual que alimenta la parte espiritual del hombre. Y el hombre, mientras no esté vivo, mientras no haya sido regenerado, no haya nacido de nuevo, no puede ser alimentado por Jesús. Por eso ves que la gente que de repente para él es una opción alimentarse, no alimentarse. Porque viene cargado de alimento justamente de la carne. Cuando llegas a casa y tuviste una reunión en el trabajo y llevaron pastel, bocadillos, y justamente a la hora de la comida llegas a casa a comer, ¿cómo llegas? Te preguntan, ¿quieres comer? ¿Qué dices? No, gracias, vengo lleno. ¿Por qué? Hubo un evento en la empresa, llevaron pastel y bocadillos. Y justamente mucha gente llega con pastel y bocadillas en su estómago, y por eso no viene, es opcional el no venir a ver a Jesús, a platicar con Él, porque está saciado en su carne. Entonces Jesús es el pan espiritual que alimenta la parte espiritual del hombre. Cristo es el espíritu vivificante. Vamos a ver qué dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Wow. Adán era alma viviente, inteligencia, sentimientos, voluntad. Y Cristo era espíritu vivificante, el único que puede dar vida eterna. A eso se le llama espíritu vivificante, vida eterna. Entonces quiere decir que no solamente Cristo provee luz, sino provee también vida, y vida en abundancia. Jesús dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28, ahí lo dice. ¿Por qué Belén? ¿Por qué tú? Porque la gloria es del Señor. Qué bueno que tú ya no decides tu vida. Qué bueno que tú no escoges las cosas que tú querías para tu vida. Hoy le dices, Señor, tú escógelas. Hoy, Señor, tú decides. Y en lo que sea mejor para mí, ahí voy a estar. Porque la gloria es para ti y la gloria es de ti. Amén. ¿Por qué Belén? En Belén había una fuente de agua cristalina. Vamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel,
capítulo 23. Versículo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera de beber de esa fuente de agua cristalina que está en Belén? Y vemos cómo esa fuente cristalina quedó eclipsada justamente por el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es agua de vida. Cristo es agua de vida. Y justamente por eso este nombre de este lugar se llama agua de vida. Quiero que me acompañes. Vamos a ir primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Juan 4, 10. Y aquí vamos a entrar en contexto. Jesús estaba cansado, estaba fatigado y se sentó justamente en un pozo, o cerca de un pozo estaba sentado esperando a la samaritana. Y aquí dice que empezó a platicar Jesús con la samaritana y en el versículo 10 del capítulo 4 dice lo siguiente: respondió Jesús, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. ¡Wow! Jesús es agua viva, porque comunica justamente vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Si vemos más adelante en el Evangelio de Juan, ahora vamos al capítulo 7, versículo 37. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice: si alguno tiene sed, otra vez que dice ahí, venga a mí y beba. Está al final del versículo 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos sedientos hay esta mañana? Gracias, pastor, pero vengo con 2 litros de agua en el estómago. Estoy diciendo, ¿quién está sediento espiritualmente? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Este fue el pasaje que le dio Dios al pastor para el nombre de este lugar. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De quién es este lugar? De Dios y del Cordero. Amén. Muy bien. Y vean lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo. Estamos en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17. Y el Espíritu, ahí es con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cada vez que tú veas Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Y dice aquí, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que oye diga, ven. 4.
¿Están dormidos? Y el que oya diga, ven. ¡Wow! Dije, ven. No ve. Sé que son ovejas. Sé que son ovejas. Y la oveja siempre contesta, ve. Muy bien. Pero aquí dice, ven. ¿Saben quién es ese ven? ¿Saben quién es? Cristo. Por eso es el que oiga, diga, ven. Y ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Amén. Cristo viene en breve. Wow. Ese texto, yo creo que muchos vamos a empezarlo a decir cuando estemos justamente en la gloria del Señor. Porque dice que el Espíritu y la esposa, o sea, la iglesia, va a estar diciendo, ven, Cristo, esposo amado, esposo mío, aquí está tu esposa. ¡Wow! Yo sé que a veces uno como pastor o como evangelista quisiera transmitir ese sentir a la iglesia, pero solamente el Espíritu te lo puede llevar y puedes realmente sentir lo que uno siente cuando tú puedes decir esto. Ven, Señor Jesús, aquí estoy. Hoy sabemos que el Espíritu Santo está operando en la iglesia, en la futura esposa de Cristo. Y el Espíritu Santo está preparando justamente a esa esposa, a esa futura esposa. Porque la quiere resplandeciente, la quiere sin mancha, sin arruga. Está preparando a una esposa fiel. Si Cristo dio la vida por su iglesia, la iglesia está dispuesta a dar su vida por Cristo. Tienes que aprenderlo, tienes que realmente vivirlo, no es opcional. Todos los salvos esperan al Señor. Los salvos esperamos al Señor. ¿Cuántos salvos esta mañana hay aquí? Por eso tu estadía final es con Él. Todos estamos de paso, somos peregrinos. No te estaciones a estar buscando cosas más materiales. Y no estoy peleado porque tengas una casa, o porque viajes, o tengas un buen auto, un buen terreno. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pongas realmente tus ojos en lo importante, en las cosas que no se ven. Aprende a mirar las cosas que no se ven, porque ahí está Cristo. Busca las cosas de arriba. Enfócate en las cosas del cielo. Ahí está Jesús, sentado a la derecha del Padre. Y hoy creo que como creyentes, como seguidores de Cristo, como discípulos de Él, estamos esperando fervientemente su regreso. Y yo sé que estamos pasando pruebas, pero justamente para eso te escogió el Señor. Justamente para eso te eligió el Señor. Porque tú y yo no podemos avanzar si no es a través de Él. Cuando tú y yo decidíamos nuestra vida, ¿cómo nos fue? ¿Cómo te fue? Y ahora que tú decides a través de Cristo, ¿cómo te va? ¿Hay una gran diferencia? ¿Una gran diferencia? Tienes que aprender a vivir justamente esa vida en el Señor. Esa vida de fe. Esa fe que te lleva a producir justamente las obras que glorifican a Dios. No hay otras obras que no sean las que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? No todos pueden andar sobre esas obras que ya Dios preparó de antemano, no todos. Alguien lo puede decir, pero del dicho al hecho hay un abismo de diferencia. En Efesios capítulo 2,
¿Cuál es el requisito para andar sobre esas obras que Dios ya preparó de antemano? ¿Cuál es el requisito? Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos, fuimos hechos por Él. Fuimos hechos por Él, somos hechura suya, somos a su imagen y semejanza de Él. Eso grábatelo bien en tu corazón. Fuiste creado, hecho a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. No eres hecho a través de semejanza de un buitre o de un elefante o de una rata, no. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Compórtate como entonces a la imagen y semejanza de Cristo. Porque somos hechura suya, de nadie más. Él nos hizo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser ¿qué? Hechos. Dios te creó, Dios te hizo. Eres hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Cómo estás siendo tú creado? ¿Cómo estás tú creciendo? ¿Cómo estás tú siendo recuperado? Esa imagen y semejanza, el pecado se encargó de distorsionarlo en tu vida. Y antes de Cristo nos parecíamos más al diablo. Con un buen perfume, una buena prenda, un buen vestido, buena casa, pero eras el diablo, o éramos del diablo. Ahora ya no. Ahora eres una creación de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva formación. El original es nueva formación. Él me está formando, está regresando nuevamente esa imagen y semejanza a mi vida. Nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Mi vida pasada fue terrible. Quedó en el pasado. Es el viejo hombre. Revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. He aquí todas son hechas. ¿Qué? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano no escoge las obras, las produce porque es cristiano. Tú no tienes una lista de obras que glorifican al Señor, tú vives en ellas. El pez no dice, ay, quiero pensar que hoy estoy en el agua y que debo respirar en el agua. No, porque es pez, vive debajo del agua y respira en el agua, porque es su hábitat, ahí vive. Y el cristiano vive en el mundo, está en el mundo pero no es de él, porque su hábitat ¿dónde está? En la santidad. Si tú te sigues preguntando, hoy me toca vivir en la santidad o voy a vivir en la inmundicia. Si tú te haces ese tipo de preguntas, entonces mejor pregunte si eres salvo, si eres hijo, si eres santo, si eres apartado para Dios. Un cristiano no se pregunta, hoy me toca vivir en santidad, no, porque soy hijo y porque soy santo vivo en la santidad. De lo vil y menospreciado. Esta ciudad tan pequeña, tan insignificante que fue Belén, fue justamente eso. No fue una metrópoli, no fue la gran capital de Roma o de Israel. Fue la más insignificante. Y tú y yo éramos los más insignificantes y lo seguimos siendo. Y lo seguimos siendo. Porque el que está hoy creciendo en ti se llama Jesucristo. Y tú y yo estamos aprendiendo a menguar. Porque es necesario que yo mengue para que Él. Esa fue la gran frase que dijo Juan el Bautista.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Mengua. Rebájate, humíllate. Y deja que Él te enaltezca. Porque el que se humilla será. El que se humilla será. Wow, deja que Dios lo haga. No te sientes en la primera fila. No sé que no sea tu lugar y te van a quitar de ese lugar. Y digan, no es su lugar está atrás. Y qué honor es cuando tú te sientas atrás y van por ti y te dicen, no es su lugar, usted está en lugar enfrente. Ahí está su nombre. Amén. ¿Y saben quién está enfrente? El Hijo de Dios. Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar. Ese es nuestro lugar. Honra ese lugar. Estás sentado en los lugares celestiales. ¿Dónde? Donde está Cristo Jesús. Tal vez no entiendas, tal vez no comprendas el significado de ese lugar donde tú te encuentras, donde Dios te puso ahí. Pero lo entenderás. Yo espero que un día lo entiendas. Y entonces lo valores y estés agradecido el resto de tu vida. Él te hizo sentar justamente con Él. Porque ese es tu lugar. No es un lugar temporal, es un lugar eterno. Amén. Debemos de preguntar, ¿por qué Belén? La más pequeña de las gigantes. Yo sé por qué es gigante. Y yo sé por qué somos gigantes en el reino. Porque somos siervos. Es el mejor lugar de un creyente, ser siervo. A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Amén. No se te olvide quién murió en la cruz. No se te olvide por qué nació Jesús, por qué vino justamente a la tierra. No se te olvide nunca. Vino por ti. Vino a buscar a lo que estaba perdido. Y tú y yo estábamos perdidos. Y nos encontró. Y te dijo, es tiempo de que camines conmigo. Oveja pequeña. Hoy soy tu buen pastor. Y tú eres mi amada oveja. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Disfruta entonces ese tiempo en el Señor. Sigue viviendo para Él. Sigue respirando para Él. Sigue buscando ser como Él. Y no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Wow. ¿Nos podemos levantar? Abraza al que tienes al lado, abrázalo. Que nadie esté solo. Que nadie esté solo. Disfruta los brazos de Jesús. Porque Jesús te tiene abrazado el día de hoy. Simplemente está usando los brazos del que está al lado tuyo. Cierra tus ojos. Padre mío, gracias. Gracias porque estoy en el mejor lugar. Porque estoy con el mejor hombre. Porque estoy sentado justamente en lugares celestiales, en Cristo Jesús. La gloria es tuya, el honor es tuyo, la exaltación es para ti. Digno eres de alabanza, admirable, consejero,
Dios eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Señor, te ruego que tú sigas alimentándonos, porque tú eres el pan de vida, Señor. Que tú sigas saciando nuestra sed, porque eres agua viva, Señor. Gracias, gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias por hacernos caminar contigo. Y gracias porque sé que estás haciendo un lugar para estar contigo por la eternidad. ¿Cómo no estar felices y cómo no estar contentos y satisfechos, Señor? Porque te tenemos a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien tú has enviado. Gracias te damos, Señor. Bendice esa semana. Sigue llenándonos, Señor, de ti. Haz que nosotros caminemos una vida plena en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados.